El citomegalovirus, ya la infección congénita por citomegalovirus, de todos los herpes virus, obviamente el citomegalovirus es el principal causante morbilidad y mortalidad infantil. Más o menos va entre el 0.4% al 2.4% del recién nacido. La infección puede ser adquirida durante toda la vida a través del contacto de secreciones infectadas, ¿ya? Y la vía más frecuente de transmisión son el contacto directo de persona a persona o a través de relaciones sexuales, la lactancia materna, transfusiones de sangre o los trasplantes de órganos, ¿no? La transmisión vertical de la madre al feto ocurre obviamente por vía transplacentaria. El citomegalovirus tiene una gran capacidad de producir infección en muchas células, pero tiene gran avidez por ciertos componentes celulares como el cerebro, pulmón, hígado, riñón, aparato digestivo y las glándulas salivales. Se introduce dentro de estas células y produce lo que llamamos la inclusión citomegálica, que muchas veces cuando existe en duda el diagnóstico podemos hacer un test de SAN o un estudio anatomopatológico y llegar un poco al diagnóstico. La transmisión, luego de ocurrir una prima infección, puede producirse periodo de latencia y de reactivación. Entonces la transmisión durante la gestación puede ocurrir por prima infección o por reactivación de una madre que ya tenía la enfermedad antes de salir embarazada. Obviamente, si la madre tiene una prima infección durante la gestación, la posibilidad de transmisión materno-fetal va desde el 25 al 75%. Pero cuando ocurre una reinfección, o sea, cuando la madre ya salió gestando y el niño y la madre ya tenían la enfermedad, la posibilidad de transmisión feto-materna es aproximadamente entre el 0,2 a 2%. ¿Ya? La transmisión generalmente aumenta con el transcurso del embarazo. En el primer trimestre, por ejemplo, está entre el 20 y el 40%, lo cual se duplica a 40-70% en el tercer trimestre. Los fetos expuestos en el primer trimestre o a principio del segundo trimestre tienen más posibilidades de presentar secuelas neurológicas o secuelas en alguna zona de su cuerpo cuando la madre se infecta en el tercer trimestre. O sea, la infección es más severa en etapas más tempranas de la gestación, ¿no? El cuadro clínico, bueno, muchas veces el neonato es asintomático, pero también pueden tener infecciones, sobre todo del sistema nervioso central, cardiopatías, etcétera, ¿no? Entre las manifestaciones clínicas más frecuentes tenemos el paciente está letargado, hipotónico, poresucción, estrabismo, sordera sensorial, retardo psicomotor. Puede presentar ictericia, hepatoesplenomegalia, púrpuras petequias, trombocitopenia. Vamos a encontrar en el líquido cefalorraquídeo unas proteínas 120 miligramos por decilitro. Vamos a encontrar calcificaciones periventriculares, atrofia cortical, ventriculomegalia, lo cual se detecta a través de estudios tomográficos o la resonancia magnética del cerebro. El 5% de los neonatos sintomáticos presentan cuadro clínico más grave de la infección congénita, conocido como enfermedad de inclusión citomegálica, en donde existe compromiso neurológico bastante extenso y severo. Entonces, frente a cuál de las siguientes infecciones del neonato se asocia habitualmente con enfermedad sintomática de la madre, lejos la mejor alternativa, o sea, todas excepto la candidiasis pueden ser asintomáticas, ¿no? Pero la más frecuente definitivamente es el citomegalovirus, que es la infección congénita más frecuente en el recién nacido. En la siguiente pregunta, niño de 6 años de edad con antecedentes de faringitis a repetición, acude por presentar cefalea, presión arterial 120/90, edema palpebral, escaso volumen urinario. ¿Cuál es el diagnóstico más probable, ¿no? Entonces, niño de 6 años de edad con antecedentes de faringitis, ¿no?, a repetición. Primero tenemos que ver, de acuerdo a la edad, si esa presión arterial está en valores normales o en valores por encima o por debajo de lo normal. Entre las alternativas tenemos síndrome nefrótico, hipertensión arterial, nefritis intersticial, enfermedad renal quística y síndrome nefrítico. El síndrome nefrótico, que es un síndrome, un conjunto de signos sin síntomas, ya que tiene una misma explicación fisiopatológica. Entonces, el síndrome nefrótico, sus componentes son edema o anasarca, proteinuria en rangos nefróticos, aumento de la lipiduria y aumento de los lípidos en sangre. La hipertensión arterial, como alternativa B, va a depender de los valores que se pueden encontrar según tablas, ¿no? Por encima de 2 desviaciones estándar, de acuerdo a la edad y a la talla, podemos decir que el paciente está hipertenso o no. La nefritis intersticial, el ejemplo más clásico y común son las nefritis intersticial secundarias a infecciones como por secundarias a E. coli, ¿no? Por ejemplo, las glomerulonefritis infecciosa. Vamos a ver, si tenemos un paciente de 6 años, bueno, en esta tabla no se ve tan bien, en un paciente que probablemente tenga el percentil 50, su sistólica mayor debió ser 125 y la diastólica mayor no debe ser más de 84. Este paciente presenta 120/90.
entonces encontramos que tiene una hipertensión arterial. Ya encontramos cefalea, faringitis, etcétera, ¿no? Síndrome nefrótico, como ya mencionamos, se define como proteinuria en rangos nefróticos, que en pediatría es 40 miligramos por metro cuadrado por hora, hipoalbuminemia, edema, oliguria o hiperlipidemia. El síndrome nefrótico puede ser primario, que es generalmente el de cambios mínimos, que es lejos el más frecuente, o secundario, una serie de entidades, LES, artritis, diabetes, hepatitis B, C, etcétera, pues, ¿no? Y el síndrome nefrítico se define al conjunto de signos de síntoma caracterizado por hematuria, edema, proteinuria en rangos nefríticos. Proteinuria en rango nefrítico es de 4 a 40 miligramos por metro cuadrado por hora, hipertensión arterial y oliguria. Es respuesta generalmente a una lesión inflamatoria glomerular que es secundaria a la formación de anticuerpos. Entre las causas de los síndromes nefríticos, lejos la más frecuente es la glomerulonefritis postestreptocócica o postinfecciosa. Existen otras como la secundaria Henon-Schonleigh por inmunoglobulina A, lupus, nefritis intersticial, síndrome urémico hemolítico, Wegener, poliarteritis nodosa, etcétera, pero lejos la más frecuente es la secundaria a enfermedades streptocócicas, ¿no?, que llamamos la glomerulonefritis postestreptocócica. Entre las otras alternativas tenemos las nefropatías intersticiales. La enfermedad intersticial puede ser debida a múltiples etiologías, siendo su investigación de capital importancia, puesto que su supresión puede condicionar a la curación o detención de la enfermedad. Generalmente se cura en la forma más frecuente de nefropatía intersticial, que es la secundaria a infección, que es lo que llamamos como pielonefritis, siendo la restante de origen tóxico, metabólico, inmunoalérgico, cuya evolución no es tan buena, ¿no? Lo otro es la enfermedad quística renal, que clínicamente el paciente puede tener desde nada de síntomas hasta ser causante de insuficiencia renal. Generalmente es una entidad generalmente congénita, ¿no? Entonces, niño de 6 años que tiene faringitis a repetición, cefalea, ya probablemente la cefalea por hipertensión, edema palpebral, o sea, edemas, escaso volumen urinario por retención del volumen urinario, estamos hablando de un síndrome nefrítico, ¿no? Entonces, ¿qué es síndrome nefrítico? Hipertensión, proteinuria en rangos nefríticos, o sea, de 4 a 40 miligramos por metro cuadrado por hora, edema y oliguria o retención de orina. Entonces, este paciente, la alternativa más correcta es el síndrome nefrítico, ¿no? En la siguiente pregunta, en la profilaxis ocular de recién nacido se indica A, corticoides, B, nafazolina, C, nitrato de plata, D, tobramicina, E, atropina. Todos sabemos que cuando realizamos la atención inmediata del recién nacido, recibimos al paciente, lo secamos, lo estimulamos, lo limpiamos, luego lo pasamos a una sala un poco más tranquila para realizar ciertas medidas, ¿no? Dentro de la atención inmediata está la profilaxis ocular y obviamente la administración de vitamina K, ¿no?, que es la parte, digamos, casi final de la atención inmediata del recién nacido. Entonces, la profilaxis ocular, ¿por qué se realiza? Se realiza por una situación o por una condición muy importante, que en la primera hora de vida hay que tener en cuenta que el 89% de los que nacen por vía vaginal se contaminan, ¿no? Las conjuntivas recién nacidos se colonizan, y el 74% de los que nacen por vía cesárea también se colonizan. O sea, la cesárea no es una contraindicación para pensar que el paciente no puede tener una conjuntivitis neonatal, ¿no? Entonces, es alta la posibilidad que en la primera hora la conjuntiva neonatal se colonice. Entonces, los gérmenes más frecuentemente asociados a esta colonización tenemos el estafilococo coagulasa negativo, y en madres que tienen Neisseria gonorrea pueden ocurrir una forma grave de conjuntivitis, que es la oftalmia neonatorum. Hace como más de una década, en el año 1881, ya se describió recién el primer agente causal secundario de Neisseria. Posteriormente, Credé, ¿no?, que es un médico que estableció su método, que es se llama el método de Credé o el nitrato de plata al 1%, observó que la conjuntivitis neonatal o la oftalmia neonatorum, con el uso de nitrato de plata al 1%, disminuyó la tasa de incidencia de 3,6 a 0,5%. Entonces, ya la alternativa más adecuada viene a ser el nitrato de plata al 1%, si queremos ser más exactos. Corticoide definitivamente no se usa porque vamos a favorecer la infección no solamente de bacterias, sino probablemente también micótica. Nafazolina como descongestionantes no se usa en el recién nacido. Tobramicina como antibiótico no es necesario aumentar mucho la cobertura, y la atropina tampoco en el recién nacido, ¿no? Entonces, la alternativa correcta viene a ser la alternativa C, que es el nitrato de plata al 1%. Neonato de 10 días, en la siguiente pregunta, neonato de 10 días con lactancia materna exclusiva
activa y buena succión. Al examen presenta ictericia, resto del examen normal. Bilirrubina total 14 miligramos por decilitro, bilirrubina directa 1,5 miligramos por decilitro. ¿Cuál es la conducta a seguir? Administramos fototerapia, vitamina K, realizamos fototerapia, administración de fenobarbital, alimentarlo solo con agua glucosada o suspender la lactancia materna por 3 días. Para establecer una conducta terapéutica tenemos que saber primero cuál es el diagnóstico. Neonato de 10 días, ¿no?, que tiene lactancia materna exclusiva, buena succión, examen clínico normal y bilirrubinas un poco aumentadas pero no a valor. Hay que saber hasta cuándo es el valor que no es patológico. Hace un rato en las preguntas anteriores mencionamos los criterios para hacer ictericia patológica. Uno de ellos son los valores de bilirrubina. Cuando es más de 15 es patológico. Este paciente pesa 14, ¿no? Entonces debemos, así como existe ictericia patológica, existe una entidad que se llama ictericia fisiológica. Cuando aparece a partir del segundo día de vida, cifras máximas de bilirrubina 13 en el recién nacido a término alimentado con leche fórmula, 17 en el recién nacido a término alimentado con leche materna, 15 en el recién nacido pretérmino alimentado con leche fórmula, ictericia exclusivamente a expensas de la bilirrubina indirecta, o sea, bilirrubina directa por debajo de 1.5 miligramos por decilitro. El incremento diario de bilirrubina no debe superar los 5 miligramos por decilitro, una duración inferior a una semana en el atérmino y menos de 2 semanas en el pretérmino. Se dice que en los primeros 3 días luego del nacimiento la ictericia neonatal fisiológica ocurre en el 60% de los recién nacidos a término y en el 80% de los recién nacidos pretérmino. Entonces este paciente que mencionamos cumple los criterios de ictericia fisiológica, probablemente secundaria a la lactancia materna. Bueno, la ictericia secundaria a la lactancia materna estrictamente no se realiza ninguna actividad terapéutica especial, o sea, no se hace fototerapia, porque ese valor de bilirrubina no es neurotóxico. No se administra fenobarbital, porque como ya mencionamos, solamente se realiza alguna actividad terapéutica cuando las bilirrubinas indirectas aumentan por encima de ciertos valores por el riesgo de neurotoxicidad. Suero glucosado no tiene nada que ver, vitamina K tampoco, porque no es una enfermedad hemolítica recién nacido, tendría otras manifestaciones clínicas. Y lo que se indicaba anteriormente de manera clásica es suspender la lactancia materna. Actualmente ya hay un poco de cambio en relación a la información y al momento y a la forma cómo se realiza el abordaje terapéutico en estos pacientes cuando tienen ictericia por lactancia materna, ¿no? Pero lo que clásicamente se indicaba, o algunos todavía lo siguen indicando, es suspensión de lactancia materna con valores previos de bilirrubina, y luego de 3 días le tomaban valores de bilirrubina. Cuando esto bajaba más del 10% decían que era una ictericia por lactancia materna, ¿no? Entonces la alternativa clásica correcta viene a ser suspensión de lactancia materna por 3 días, ¿no? Entonces la alternativa E es la alternativa correcta, ¿no? Pregunta siguiente. Lactante de 7 meses, eutrófico, traído al servicio de emergencia con fractura de húmero, resto de examen físico normal, ¿cuál es la primera posibilidad de descartar? Muchas veces la respuesta se tiene que dar por descarte, ¿no? Porque no existe a veces una definición clara o precisa o manifestaciones clínicas de ciertas entidades. Por ejemplo, ¿no?, en estas alternativas ponen raquitismo, maltrato infantil, hipofosfatemia, osteogénesis imperfecta, hipocalcemia. Todos estos, ya excepto la alternativa B, tienen una condición clínica muy característica o una manifestación muy evidente, que son las fracturas patológicas, ¿no? Pero las fracturas patológicas no dan en zonas específicas como para manifestarse. Generalmente son zonas específicas de prensión o la marcha o huesos largos, etcétera, ¿no? Excepto el maltrato infantil, donde vamos poco a poco a desglosar cada una de estas alternativas. El raquitismo, ¿qué cosa es? Se puede definir como un fracaso de la mineralización de la matriz ósea del hueso en crecimiento. O sea, los huesos en crecimiento son todos, pero sobre todo los huesos largos. Las causas que pueden producir son secundarias ya a una deficiencia de vitamina D o en mayor o menor medida a una deficiencia del aporte de calcio. Entonces, en el raquitismo, la condición clínica más frecuente viene a ser las costillas raquíticas, ¿no? Ya que se ve obviamente un ensanchamiento y una visibilidad mayor de la parrilla costal de estos pacientes. La osteogénesis imperfecta son un grupo realmente de patologías genéticas hereditarias de tipo del tejido conectivo,
que se caracteriza por fragilidad ósea y fracturas patológicas en esta zona de mayor fragilidad. Existen 6 tipos, ¿no?, de los cuales la 1 y la 2 son los más frecuentes. Los osteogénesis imperfectas generalmente son mutaciones en 2 genes, ya que codifican las cadenas de colágeno, ya sea de tipo 1, ya COL1A1, o la cadena de colágeno de tipo 2, pero llamado el A2. Estos se ubican tanto en el cromosoma 17 como en el cromosoma 7 respectivamente. Las manifestaciones clínicas pueden ser desde casi asintomáticas a fracturas leves hasta múltiples fracturas o pacientes que están totalmente postrados en cama, ¿no? Las características clínicas asociadas, ¿no?, nos tendrían que decir, ¿no?, paciente que tiene deformidad de los huesos largos, escleróticas azules, dientes opalescentes e hipoacusia. Ninguna de estas características nos manifiesta en el paciente, nos manifiesta solamente pacientes de desarrollo aparentemente normal y una fractura media rara en una zona que no es muy localizada de los otros tipos de enfermedades. La hipofosfatemia son valores de fósforo, por debajo de 2.5 mg/% o por debajo de 1 mg/%, estamos frente a una hipofosfatemia severa. Las manifestaciones clínicas no solamente son únicas del componente óseo, las manifestaciones más importantes son del componente del sistema nervioso. El paciente va a tener debilidad muscular, encefalopatía, irritabilidad, malestar, convulsiones, ataques, etc. Puede haber difusión hematológica, bueno, y también componente óseo, pero es un componente menos importante de las hipofosfatemias. Y los otros, las hipocalcemias, cuando el valor de calcio está por debajo de 8.5 mg/dl o el calcio iónico por debajo de 4.6. La etiología pueden ser múltiples por precipitación o por deficiente aporte, y la clínica son de otro tipo de manifestación. Entre ellos tenemos los signos de Chevostek y de Trousseau, ¿no? Chevostek, o un componente masticatorio más intenso en el paciente cuando estimulamos la parótida que inerva el nervio facial, ¿no? O Trousseau, ya que es el espasmo carpopedal, ¿no?, que ocurre cuando con un manguito intentamos tomar la presión en estos pacientes. Componentes neurológicos como trastornos del comportamiento, convulsiones, componente muscular, espasmos musculoesqueléticos intensos, severos, o componente a nivel de las zonas distales de las manos y los pies, ¿no?, que es entumecimiento, parestesias, hormigueos, etc. Entonces los signos clínicos no necesariamente van a ser fracturas, o sea, no se caracteriza la hipofosfatemia por fractura. Entonces, raquitismo no tiene la característica clínica, la osteogénesis imperfecta tampoco manifiestan la característica clínica característica de la osteogénesis, que son los ojos, ¿no?, las escleras azules, hipoacusia, etc. La hipofosfatemia no tiene componente neurológico. El examen clínico, como ya mencioné en la pregunta, es normal. Entonces una fractura de húmero nos hace pensar, si el paciente no tiene ninguna condición adicional de riesgo de una fractura patológica, podemos pensar en un maltrato infantil, pues, ¿no? Esto es lo que debemos descartar, ¿no? Y hacemos una historia clínica de los padres, ¿no?, si vive con los padres, están separados, hay problemas familiares, etcétera, ¿no? Entonces la alternativa correcta sería la alternativa B, maltrato infantil. En la siguiente pregunta, recién nacido que al examen presenta macroglosia, cuello redundante, nuca contridente, hendiduras palpebrales sesgadas y ascendentes, manos con surco simiesco y clinodactilia. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿No? Trisomía 18, síndrome de Apert, síndrome de Pierre-Robin, síndrome de Creux-Duchamp, trisomía 21. Bueno, cuando decimos pliegue simiesco y clinodactilia y macroglosia, ya casi es una tríada bastante comprometedor para decir trisomía 21, ¿no?, que obviamente es la alternativa, me parece la más correcta. Pero vamos a describir algunas cosas de los que manifiestan ahí. La trisomía 18 o síndrome de Edwards ya es una trisomía de todo o gran parte del cromosoma 18. Casi el 99% de los casos corresponden a una trisomía completa producto de la no disyunción, siendo el resto trisomía por translocación. O sea, la mayoría son por no disyunción. La característica clínica del síndrome de Edwards es retraso mental, hipertelorismo, pabellón de implantación baja, micrognatia, posición del primer y cuarto dedo sobre el segundo y el quinto dedo, contracturas articulares, CIB, ductus y vertículo de Meckel, riñón en herradura, piel en mesura o piel equino, hipoplasia en los labios mayores, ¿no?, cosa clínica que no manifiestan en nuestros pacientes. El otro, el síndrome de Apert, que es uno de los 5 síndromes de cráneo-sinostosis causados por mutaciones alélicas receptor 2 del factor de crecimiento fibroblástico. Cuando uno ve un paciente con síndrome de Apert, nunca se va a olvidar en su vida, ¿no?, porque la característica, la manifestación clínica o la fase de este paciente es totalmente característico. Todos son iguales. Así como uno ve un síndrome de Down, nunca se olvida, igual uno ve un síndrome de Apert y nunca se va a confundir.
Síndrome de Upper, la característica clínica incluye ¿qué cosa? ¿Ya? Hipertelorismo, fusión prematura de las suturas, proptosis, raíz o puente nasal deprimido y ancho, hipoplasia mediofacial, sindactilia cutánea cutánea y ósea, ¿ya? Que por lo general afecta al segundo, tercero y cuarto dedo, ¿no? Existen otras características, pero estas son las más importantes, ¿no? Acá observamos una cara muy llamativa de un síndrome de Upper, ¿no? El síndrome de Pierre-Robin, tenemos que ver a todos los niños así de perfil para darnos cuenta de la manifestación clínica más importante, que es la micrognatia, que ocurre en casi más del 90% de pacientes. Después de estos pacientes tienen glosoptosis debido a una micrognatia, macroglosia relativa debido también a la micrognatia, deformaciones nasales infrecuentes, mayoría anomalías de la base, un puente nasal ancho, anomalías oculares que ocurren en el 10 a 30% de los pacientes, hallazgos cardiovasculares, que generalmente ocurre un soplo inocente, estenosis pulmonar, ¿ya? Y algunos pacientes cursan con hipertensión pulmonar. Anomalías musculoesqueléticos, porque generalmente cursan con hipotonía, y otros componentes a veces de las extremidades como sindactilia, ¿no? O a componentes como el pie bot, malformaciones femorales, deformación de columnas vertebrales como escoliosis, cifosis, etcétera, ¿no? Pero la característica clínica más frecuente del Pierre-Robin es la micrognatia. El otro es el síndrome de maullido de gato o síndrome Cri du Chat o síndrome de Lejeune. Ya es una enfermedad congénita en donde se encuentra comprometido el brazo corto del cromosoma 5. La clínica: retardo mental, llanto agudo o en forma de tono de gato, el cual va cambiando o va desapareciendo conforme el paciente va aumentando en edad, ¿no? Microcefalia, cardiopatía, pie plano, hiperlasitud, etcétera, ¿no? Pero no muestran las manifestaciones clínicas como las que expresan en nuestro paciente. El síndrome de Down, ¿ya? Hay unos rasgos fenotípicos característicos. A nivel craneofacial, puente nasal ancho, braquicefalia, oculares, hendiduras palpebrales hacia arriba, epicanto, manchas de Bruchfield. Las manchas de Bruchfield son tejido conectivo que se aprecia a nivel blanco grisáceo en la zona periférica circundante al iris, ¿no? Se dice que más o menos el 25-75% de pacientes con síndrome de Down tienen estas manchas de Bruchfield. Muchas personas normales que no son Down también tienen estas manchas de Bruchfield. Como ya mencioné, es un acúmulo de tejido conectivo, ¿no? Y no indica ninguna otra cosa, solamente es una manifestación o un rasgo, digamos, fenotípico. Estrabismo, nistagmus, etcétera, ¿no? A nivel auricular, orejas displásicas, ausencia del lóbulo, obviamente implantación baja también de los pabellones auriculares. A nivel oral, boca abierta, fisura labial, protrusión lingual, que es característico del síndrome de Down, ¿ya? A nivel del cuello, ancho y corto. A nivel de tórax, pectus excavatum, pectus carinatum o cifosis. A nivel de abdomen, diastasis, ya de rectos, hernias umbilicales. A nivel genital, la clásica criptorquidia y pene pequeño, que ocurre casi en el 70% del síndrome de Down. Manos anchas, cortas, braquidactilia, pliegue transverso, clinodactilia y pliegue único del quinto dedo, que es muy característico del síndrome de Down. Y a nivel de pies, pliegues plantares o separación entre el segundo y el primer y segundo dedo, ¿no? Hiperlasitud. Entonces, recién nacido cuenta macroglosia, cuello redundante, nuca contridente, hendiduras palpebrales delgadas y ascendentes, manos, surcos y clinodactilia. El diagnóstico más certero en este caso sería la trisomía 21 o síndrome de Down, ¿no? Pregunta siguiente. Niño de 5 años con lesiones micropapulares costrosas de distribución lineal a predominio de manos, brazos, glúteos y zona de cinturón, prurito vespertino intenso. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Primero, tenemos lesiones micropapulares costrosas de distribución lineal a predominio de brazos, ¿no? Lesiones costrosas, ya estamos hablando de una lesión probablemente por rascado intenso, ¿no? Que probablemente se haya infectado. De las alternativas tenemos dermatitis atópica, herpes, urticaria, acarosis, impétigo. La dermatitis atópica pica, sí pica. El herpes pica, generalmente pica poco, no es una característica muy importante. La urticaria pica bastante, ¿no? La acarosis, el prurito es intenso, generalmente a predominio ya sea vespertino o nocturno, ¿no? El impétigo puede picar en muchos pacientes porque está asociado generalmente a componente alérgico. Vamos a desglosar cada una de ellos. La dermatitis atópica infantil tiene una característica muy importante. Uno, que cuando decimos dermatitis atópica infantil, ocurre entre los 2 años y los 7 años. Las lesiones características son las zonas de flexuras, generalmente en el codo,
¿ya? O en las zonas posteriores a la rodilla. Pueden extenderse en zonas continuas, pueden extenderse, son bastante pruriginosas. Por lo general, de tanto rascado a rascado, el paciente se suele tener lesiones ya infectadas, ¿no? Formación de costra, exudación, etc. El herpes, no nos mencionan qué tipo de herpes. El herpes tipo 1, que es el característico herpes que se encuentra circundante a la zona labial, ¿ya? Acá vemos en la fotografía uno donde el paciente se ha rascado tanto que se ha infectado y se ha impetiginizado. Es un herpes ya que tiene aparte una piodermitis, que generalmente de repente el paciente empezó así, con lesiones vesiculares confluentes, ¿ya? Y que si es que el paciente no se hace una buena higiene, se revienta, se rasca, se puede infectar e impetiginizarse. O tenemos el herpes, ya el herpes zona o el herpes zóster, que es el paciente que tenían antecedente de haber tenido ya varicela. La enfermedad se reactiva y ocurre el herpes zóster, ¿no? Que la característica clínica más importante también son las lesiones vesiculares, pero que tienen una distribución neurológica importante, que es la distribución en forma de dermatomas, ¿no? O sea, unos dermatomas que ocurren en los pacientes. La urticaria, la lesión elemental viene a ser el abón, son bastante pruriginosas, puede ocurrir este prurito en cualquier momento. La acarosis, cuya característica clínica viene a ser el surco acarínico y la pápula acarínica, ¿no? ¿Ya? Y el impétigo, que son secundarias a una infección bacteriana, el paciente va a tener una secreción, una costra con secreción mielesérica, tal como se observa en esta imagen. Entonces la acarosis o escabiosis o sarna o lo que llamamos antes rasca-rasca es una infección por el ácaro, por el Sarcoptes scabiei variado minis. Se trata de un ectoparásito relativamente frecuente que se contagia por contacto directo de piel con piel o a veces a través de fomites, o sea, sábanas, toallas, ropas que se comparte de una persona que tiene el ácaro y una persona que es el susceptible, que entre comillas está sano, ¿no? En algunos casos se puede adquirir por contacto con animales infestados, sobre todo los perros, ¿no? El Sarcoptes scabiei variada canis. Antes se rechazaba esto, pero ya se han encontrado algunos casos reportados de Sarcoptes scabiei que han sido infectados en humanos. El periodo de incubación varía de 1 a 3 semanas. Las hembras del parásito son capaces de poner más o menos entre 10 y 40 huevos que maduran aproximadamente en una semana. Los ácaros alcanzan el estadio adulto en 3 semanas y son capaces de reiniciar el ciclo. Las manifestaciones clínicas, el síntoma fundamental lejos es el prurito, a predominio nocturno que suele afectar a varios miembros de la familia o comunidad cerrada. Inicialmente es localizado y en pocos días se generaliza. Las lesiones patognomónicas es el surco y la pápula acarínica, que es muy característico de estos pacientes. Muchas veces nosotros cuando vemos en la consulta, ¿no? La madre trae a su hijito de 2, 4, 6 o 7 meses y vemos las lesiones papulares, nodulares en las manos, en el dorso de la muñeca, etcétera, ¿no? Que es pruriginosa, que incluso dice que el niño no puede ni siquiera lactar, no puede dormir, tiene un llanto intenso porque es tan picante que el paciente está totalmente irritable, ¿no? Y no puede dormir durante la noche. Cuando examinamos a la mamá, le observamos el abdomen o la zona intermamaria, también vemos lesiones muy parecidas a las de los niños, ¿no? Y con esto hacemos también diagnóstico epidemiológico de acarosis. Entonces, niños de 5 años con lesiones micropapulares, costrosa de distribución lineal, esto debemos decir que de repente es un surco acarínico, ¿no? Y que al final del surco acarínico se encuentra la pápula y se llama la pápula acarínica, que es la lesión, digamos, fundamental, elemental de la acarosis, a predominio de brazos, manos, glúteos y en zona de cinturón. Prurito vespertino o puede ser prurito nocturno intenso. El diagnóstico más probable viene a ser la acarosis o escabiosis o sarna, pues, ¿no? En la pregunta siguiente, lactante con cardiopatía congénita en la teleradiografía de corazón y grandes vasos se evidencia imagen en forma de bota. ¿Cuál es la cardiopatía probable? Entonces, entre las alternativas tenemos tetralogía de Fallot, enfermedad de Epstein, transposición de grandes vasos, persistencia de ductus, drenaje venoso anómalo. Entonces, imagen en forma de bota. A grandes rasgos, la cardiopatía congénita más frecuente al momento de nacer, la cardiopatía cianótica congénita más frecuente al nacimiento es la transposición de grandes vasos. La cardiopatía congénita cianótica en cualquier etapa de la vida, por lo general al año, 2, 3 años, viene a ser la tetralogía de Fallot, ¿no? Eso es como dato nomás. La tetralogía de Fallot consta
de 4 componentes: estenosis pulmonar, CIB, o sea, comunicación interventricular, destroposición de la aorta o cabalgamiento de la aorta e hipertrofia ventricular derecho. Las imágenes radiológicas son corazón de tamaño normal, arco o callado aórtico derecho en 25% de los casos, y corazón en forma de bota, que es la radiografía típica del Fallot, debido a una hipertrofia ventricular derecho, ¿no? Entonces, la alternativa correcta viene a ser la tetralogía de Fallot. Para tener una idea, la anomalía de Einstein, ¿qué es lo que vamos a encontrar? La anomalía de Einstein generalmente existe una serie de entidades que engloban esta anomalía, pero de manera práctica podemos decir que es una atrialización del ventrículo derecho en la aurícula derecha, ¿no? La cardiomegalia es el patrón radiológico típico de la anomalía de Einstein. O sea, todo el corazón se encuentra homogéneamente crecido, ¿ya? La persistencia del ductus arterioso en la radiografía de tórax puede ser normal o mostrar cardiomegalia y signo de congestión pulmonar en función de la intensidad del shock ductal. O sea, no tiene esta característica del corazón en bota. Generalmente hay una cardiomegalia con componente pulmonar importante. El drenaje venoso anómalo, ya en la radiografía podemos encontrar normal o pequeño con líquidos a nivel pulmonar. Entonces la alternativa correcta viene a ser la tetralogía de Fallot, que como ya mencioné es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente en general, ¿ya? Y hay otro caso que hay que tener en cuenta, que la transposición de grandes vasos es la cardiopatía congénita cianótica al nacimiento, ¿ya? Pero después el Fallot aumenta en intensidad porque ya clínicamente el Fallot comienza a presentarse con cianosis al mes, 2 o 3 meses de edad, ¿no? Y de ahí viene a ser la cardiopatía congénita cianótica más frecuente.